Arranca el gran desfile medieval. Lorca unifica hoy la cultura, la rica historia de Iberia, hecha a golpe de Corán, catecismo y Torá. Musulmanes, cristianos y judíos pasean por las calles de la Ciudad del Sol. Muy buenas noches desde una Lorca que recrea en plenas fiestas de San Clemente, tercer papa de la cristiandad y patrón de la ciudad de Lorca, la vida medieval con la convivencia, tolerancia y retroalimentación de las tres culturas de las que somos herederos. Se trata del gran desfile parada de la historia medieval de Lorca que les contamos a través de las 7 y de Comarcal Televisión. Un desfile que les vamos a contar a través de nuestra compañera Blanca Pellegrín a pie de calle, que está ya con protagonistas. Muy buenas noches, Blanca. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, compañeros, y saludos también a ustedes, los espectadores que nos están siguiendo desde casa. Me acompaña ya el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Placer estar aquí con Comarcal Televisión en esta noche importante, con el gran desfile, parada de moros, cristianos y judíos, que va a comenzar en breve. Ya se aproximan con la iluminación especial de esta gran avenida Juan Carlos I y todos los lorquinos ya dispuestos a disfrutar de este día importante dentro del calendario de la festividad de San Clemente. Sin duda hay muchísimos eventos en Lorca, no hay que desmerecer ninguno de ellos, pero esta noche es una noche especial, ¿no? Una noche muy importante para la ciudad. Sí, porque abre una semana clave en la festividad de San Clemente. Hoy tenemos, como bien sabéis, el desfile en el que nos encontramos, pero esta semana tendremos también el acto de entrega de los honores y distinciones de la ciudad. El próximo miércoles y ya el jueves, día de San Clemente, pues tendremos todos los actos en el Castillo de Lorca con la refriega, la batalla, la escenificación, el torneo medieval, ese gran arroz que organiza también la Federación de San Clemente, y por la tarde pues tenemos la misa mayor en honor de nuestro patrón San Clemente, la procesión claustral y bueno, pues será el gran día ya como colofón a estas fiestas tan extraordinarias, fiestas que muestran la historia medieval de nuestro municipio, que es probablemente, pues tenemos una historia muy larga desde la cultura del Argar, de hace prácticamente 5.000 años, pero evidentemente Lorca resurgió de manera importante en la etapa medieval. Y como podemos ver, todos estos eventos ayudan también, ¿no?, a crear este maravilloso ambiente que se respira en las calles. Sí, bueno, no cabe duda que Lorca es una ciudad plagada de eventos. Yo te lo puedo confirmar por la agenda que llevamos los fines de semana, eventos de todo tipo, pero hombre, para la dinamización comercial y turística, las fiestas de San Clemente, junto por supuesto con nuestra Semana Santa, las ferias y fiestas de septiembre y la campaña de Navidad, son los momentos más importantes. Ha sido todo un éxito el mercado medieval, como habéis visto, que se ha incrementado, ha crecido, 40 puestos más, ocupa ya incluso la corredera, y ayer que estuve con la familia por la tarde disfrutando, auténticamente espectacular, y la calle pues llena de gente. Bueno, alcalde, pues le dejamos ya que tome asiento y que disfrute del desfile. Bueno, que disfrutemos todos los lorquinos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, porque efectivamente hasta la tribuna de autoridades está empezando ya a llegar el pendón de la Federación, y nosotros saludamos ya a David Torres del Alcázar, director artístico de la Federación San Clemente. Buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, vemos efectivamente, ¿no?, cómo empieza a llegar ya el pendón a la zona de la tribuna de autoridades con los correfuegos. Este es un desfile que recrea la historia de Lorca desde el año 713, 2 años después de que Tarik entrara a la península ibérica y comenzara la conquista de Iberia, ¿no?, de la península. Claro, la que llamamos la invasión, ¿no? Y sí, efectivamente, el desfile de hoy es un desfile diferente a lo que puedan estar acostumbrados los telespectadores, que están acostumbrados pues a
desfiles vinculados a las fiestas de moros y cristianos, por ejemplo, de otras ciudades. En Lorca, desde la incorporación de la cultura judía al desfile, a lo que son las fiestas de San Clemente, patrón de Lorca, se optó por un nuevo concepto que se llama Lorca Ciudad de Frontera e incorpora todo lo que es la historia de Lorca, como bien has dicho, desde el año 713 hasta 1488. Son dos fechas clave. Cuando empieza la invasión musulmana de la península ibérica, en el año 711, es Musa el responsable de esa invasión por orden de Walid I, desde Damasco, pero cuando llega a Lorca el momento de la invasión, resulta que es llamado por Walid a Damasco. Y por lo tanto su hijo, Abdelaziz ibn Musa, el hijo de Musa, es el que llega a Lorca y es el momento que se representa en el primer grupo. El primer elemento que desfila es el pendón de la Federación, el pendón de esa institución que tiene delegada las fiestas del patrón de la ciudad desde el año 86, porque no hay que olvidar que San Clemente es la vocación más antigua de la ciudad de Lorca. Tiene más de 700 años ininterrumpida de vocación, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Lorca, el antiguo concejo, era el responsable de procesionarlo con motivo de su santo. En el año 86 lo delega a la Federación San Clemente, pero tiene una particularidad, y es que la imagen es propiedad municipal, es propiedad de todos los lorquinos. No es propiedad de la Iglesia Católica, sino quien decide sobre ella es el representante democrático elegido por todos los lorquinos, que es el alcalde de Lorca. ¿Qué sentido tiene el correfuegos? Calculo que es una forma de abrir el desfile de una forma muy llamativa. Claro, no hay que olvidar que el desfile, al fin y al cabo, representan, digamos, las entradas triunfales de los distintos personajes históricos que están vinculados a la historia de Lorca. Todo lo que vamos a ver hoy, lógicamente con cierta fantasía en el atuendo, en la riqueza. No hay que olvidar, por ejemplo, que lo que era la infantería de a pie no iba tan rica como vamos a poder ver más adelante. Los reyes sí, los sultanes sí, los talmudistas sí. Pero sí es verdad que en todas esas entradas triunfales siempre había una llamada de atención al pueblo, ¿no? Esto es un poco esa llamada de atención a la ciudad de Lorca, a la noble ciudad de Lorca, hoy muy noble y muy leal ciudad de Lorca, de que la historia de su ciudad, la historia que nos hace ser como somos hoy, está desfilando ahora por la avenida Juan Carlos I, que es la principal arteria de la ciudad. Para los ciudadanos de la región de Murcia, para que nos entiendan, es un poco como la Gran Vía, ¿no?, de la capital del Segura. Es un poco esa calle donde confluye los grandes desfiles, los grandes acontecimientos de la Lorca moderna. Por aquí discurren, evidentemente, como bien decías, ¿no? Esta es la arteria que acoge los eventos de mayor trascendencia y de mayor relieve de Lorca. Por aquí discurre los momentos más importantes de la Semana Santa. Sí, por ejemplo, la Semana Santa, la cabalgata de Reyes, que es la entrada triunfal de los Reyes Magos a la ciudad, y en este caso el gran desfile parada de la historia medieval de Lorca, y también el desfile de carnaval. O sea, esos 4 eventos que son los que se confluyen aquí, lógicamente de diferente índole, pero todos confluyen aquí en la avenida Juan Carlos I. Y aquí ya vemos el primer grupo, que es el grupo de los bereberes, que yo voy a destacar una cosa desde el principio, y es que el desfile, la Federación San Clemente, que tiene 956 federados, es la segunda institución con más federados de toda la ciudad. Es una institución completamente inclusiva en todos los aspectos. Aquí participan familias completas y no limitamos el acceso de ninguna manera. Fíjense, por ejemplo, cómo la abanderada de los bereberes, bueno, pues no tiene ningún tipo de problema en poder participar en este desfile, porque es un desfile completamente inclusivo. Como digo, todos los lorquinos pueden participar de este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. Representa nuestra historia y enaltece al mayor símbolo de la ciudad, que es el patrón de Lorca desde hace 700 años. Ahí vemos a Abdelaziz ibn Musa acompañado de Egilona. Abdelaziz casa con la última reina visigoda, y ella es la responsable de que cuando llegan a conquistar las diferentes ciudades respeten al pueblo. De hecho, eso dio lugar a que Abdelaziz se ganara el apelativo de tolerante con los cristianos, y eso fue gracias a su esposa Egilona. Hay muy poquitas mujeres en la historia medieval en las que se conoce el nombre real de las mujeres, a menos de que fueran pues las reinas titulares, ¿no? Por ejemplo, ahora veremos a Isabel de Portugal, veremos a Isabel la Católica, pero es muy difícil porque los documentos no las representaban, a menos de, como digo, de que fueran realmente las titulares del derecho de reinar o del mando, ¿no? La tolerancia, que evidentemente es una de las grandes claves de esa convivencia, con sus reyertas, con sus luchas, con su ambición por el poder,
por el propio territorio, Claro. pero que al final terminan conviviendo esas tres culturas y es lo que genera la riqueza de toda una sociedad que comienza a avanzar a partir de ahí. Claro, de hecho, hay una falsa creencia histórica de que hay un enfrentamiento continuo, eso no es cierto. También está un poco esta moda que hay ahora con la sociedad de hoy de edulcorar todas las cosas, ¿no? De que vivían en paz y compañía, eso tampoco era cierto. Pero aquí podemos ver cómo la intervención de una gran mujer como Egilona dio lugar a que su marido tuviera que tomar la decisión de respetar y tolerar a los territorios que iba conquistando, ¿no? Pero también hay que recordar que la guerra no era sostenible de forma... O sea, Lorca es frontera durante 244 años, 1244, 1488. Pero es que durante toda la época de frontera no podía ser una guerra continua. Eso era económicamente inviable y humanamente inviable. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando ya Lorca era una ciudad cristiana en frontera, se cruzaba la frontera para ir a comprar el carro al musulmán que hacía el mejor carro. Se cruzaba la frontera a la inversa para ir a comprar al judío los mejores tejidos para poder hacer las mejores vestimentas, independientemente de que las comprara un musulmán, las comprara un cristiano. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que la realidad en la frontera era muy diferente a la que muchas veces nos han contado. La sección femenina de los bereberes de Campillo, que van desfilando al ritmo de la música chimo, de la agrupación musical del Paso Encarnado. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y es la manera de desfilar, que es lo que diferencia concretamente a los bandos judíos, a los bandos musulmanes y a los bandos cristianos. Los musulmanes van haciendo como una especie de paso amplio, los cristianos van con pasitos cortos hacia adelante, ¿no? Bueno, aquí en Lorca no. Ajá. Aquí A ver, cuéntame no. la Sí, diferencia. sí. Vamos a ver, en Lorca los grupos musulmanes hacen las típicas filás, que se llaman, y van, digamos, bailando el paso, ¿no? En este caso con la banda Chimo, la música Chimo, como bien has dicho, de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Sangre, porque en Lorca participa toda la ciudad en este gran desfile, porque es la historia de toda Lorca. De hecho, este grupo bereber procede de la pedanía lorquina de Campillo, que es una de las pedanías más pobladas del municipio. Es una pedanía, diputación, como se llaman en Lorca, completamente fértil, de ahí el color verde, el color de la tierra, el color del fruto de esa tierra, ¿no? Y luego los grupos cristianos en Lorca desfilan triunfalmente porque representan las entradas solemnes de los reyes a las ciudades. Por eso nos llevan con ese pasito corto que pueden ver, por ejemplo, en Caravaca, o se pueden ver en Albanilla, o se pueden ver en Murcia también. De hecho, hace unos años, hace 10 años, estuvimos desfilando también en la ciudad de Murcia por Gran Vía, precisamente por una petición del presidente de la Federación de Murcia, ¿no? Ahora el grupo de hombres de esta diputación lorquina, y representan, como digo, esa cohorte de la Cicim Musa y esa Girona, que van a lomos de ese elefante que hemos visto anteriormente, porque cuenta la tradición que vinieron del norte de África a lomos de un elefante para conquistar la península, ¿no? Por cierto, que una de las grandes características de este desfile, gran desfile parada de la historia medieval de Lorca, contaba con un elemento que era muy curioso. Yo creo que probablemente sea de los más queridos por parte de los lorquinos, que eran el grupo de ocas, ¿no? Que este año no pueden desfilar, sí. pero bueno, porque se han jubilado del propietario de las ocas. Claro. Bueno, eso tenía su particularidad también, y es que cuando actualmente estamos acostumbrados que nos movemos y hay víveres en todos los lugares, ¿no? Pero claro, antiguamente cuando la corte se movía tenía que llevarse los víveres con ellos. Entonces, cuando en el momento que se ve la parte final, que es el paso de la reina Isabel con la infantería de Castilla, pasando por el municipio de Lorca, lo que hoy sería el municipio de Lorca, iba acompañada de esas ocas por un fin de manutención. Y este año, como bien has dicho, por desgracia no va a poder ser. Pero vamos a quedarnos escuchando a la agrupación musical Santísimo Cristo de la Sangre, que tan magníficamente interpretan Chimo.
alrededor de 100 músicos. Son los que lleva esta agrupación musical del Paso Encarnado, que evidentemente tocan marchas concretas para la ocasión. No tiene nada que ver con la música que se toca en Semana Santa. No, claro que no. De hecho, ellos durante todo el año ensayan un amplísimo repertorio, es una agrupación musical extraordinaria, y ellos hacen ese ensayo de esta música en concreto, de esta pieza en concreto que es Chimo, que es la que a los bereberes les gusta desfilar, y de hecho tocan esa misma pieza durante todo el desfile. O sea, no hay que olvidar que una vez que lo ves pasar, el siguiente ya no es que vuelva a escuchar Chimo, o sea que no hay ningún problema. Y es la música con la que le gusta adentrarse en esa invasión por parte de los bereberes. Ya estamos viendo a los muladíes de Lurca. Los muladíes de Lorca representan un momento muy particular de la historia de Lorca, que es un momento en el que Lorca declara la independencia. O sea, ahora que está tan de moda, por desgracia, todo esto es la independencia, Lorca sí tiene demostrada, documentada y declarada una independencia en el momento en el que Daysam, que es un caudillo de la zona, decide declarar la hegemonía, o sea, declarar la independencia del califato de Córdoba, y crea un pequeño estado en el que florecen las artes, tiene su propio ejército, hasta el punto de que llega a realizar uno de los ejercicios de mayor soberanía que puede tener un Estado, que es el de acuñar la moneda. De hecho, nosotros en el museo, en el CIUFRA, en el Museo Medieval de Lorca… Que, por cierto, está muy avanzado. Muy avanzado, sí. La verdad es que está muy avanzado. Ya podemos decir que está prácticamente al 60% de su museografía, gracias al compromiso del presidente de la Comunidad Autónoma, de Fernando López Miras, esa gestión directa que se está llevando por parte del ITREM, del Instituto de Turismo de la región de Murcia, dirigido magníficamente por un lorquino también, otro lorquino. Juan Francisco Martínez, que además está junto a Fulgencio Gil en la tribuna de autoridades. Claro, no podía faltar, nos lo decía, y dice: yo no puedo perderme el gran desfile parada de la historia de Lorca. Además, Juanfran le pasa como a muchos de nosotros, ¿no? Es tremendamente lorquino. Y lógicamente en su trabajo pues tiene que ser ecuánime, pero en su corazoncito es de color carmesí, porque es lorquino como todos nosotros, por encima de todas las cosas. Pues a Juan Francisco junto al anterior alcalde de Lorca, no al anterior, sino al anterior del Partido Popular, me refiero. A Paco Jodar, actual director general del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Claro, y además Regni Clavis y portador de la medalla de oro también de la Hermandad de San Clemente. Pues decía, Daysam, que es una figura muy representativa de nuestra historia, que nosotros llevamos con mucho orgullo, porque representa un momento importante, en un momento en el que se entiende desde este territorio que las cosas no se están haciendo bien y por tanto se declara esa independencia en ese pequeño estado autónomo. Y decía que en el museo… ¿Qué tiene que ver, David, esa independencia con lo que fueron en su momento los reinos de taifas? No, de hecho es una taifa. De hecho son reyezuelos que van digregando precisamente por esa… Hay que pensar que estamos hablando que hay muchísima distancia con el poder real, ¿no? O sea, ahora mismo estamos acostumbrados a que todo está muy cerca, hay una posibilidad de un control real por parte de los gobernantes de lo que ocurre, ¿no? Yo pongo siempre el mismo ejemplo a mis alumnos, yo soy profesor y se lo digo siempre a mis alumnos. ¿Qué hubiera pasado con América si hubieran existido los aviones? O sea, imagínense si a la primera de cambio se hubieran plantado Isabel y Fernando, en este caso, en Sudamérica. Pues muchas cosas, muchas barbaridades de las que hacían los virreyes o los gobernantes no hubieran podido hacerlas. O sea, no hubieran podido hacerlas porque había control. Y de hecho, pongo un ejemplo concreto no tan lejano, que es lo que ocurrió en la Catedral de Córdoba, en la Mezquita de Córdoba, ¿no? Los reyes permiten hacer una capilla y finalmente acaban derribando media mezquita. Por eso, cuando se conquista Granada, la reina Isabel en concreto, la reina Isabel Católica, especifica claramente que no se debe de tocar más allá de colocar una espadaña en la Torre de la Vela, porque se temía que ocurriera lo mismo que ocurrió en Córdoba al derribar media mezquita, y no estaba dispuesta a que la Alhambra ocurriera eso. Que luego llegó su nieto e hizo lo que hizo con el Palacio de Carlos V, pero bueno, de cualquier modo, ahí estaban esa visión avanzada de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando, que fueron unos reyes extraordinarios, y la historia, lógicamente, así lo ha ido demostrando con el tiempo. Cuando David habla de que este es un desfile y una fiesta inclusiva, podemos comprobar que efectivamente son personas de todo tipo de edades, de todo tipo de condición social, de todos los rangos sociales posibles los que participan en el desfile. Sí, y con hombres, mujeres, aquí no hay ningún tipo de limitación para poder participar en este gran desfile, porque además es la historia de Lorca. Nos vamos con nuestra compañera, Blanca Pellegrín. ¿Con quién estás, Blanca?
Pues entre el público me he encontrado por aquí a una pareja que viene a ver este desfile desde Roquetas de Mar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les ha traído hasta aquí, hasta el desfile de San Clemente de Lorca? Pues mira, un interés por conocer y además una invitación que nos habían hecho los almohades, que van a desfilar ahora dentro de poquito, y hemos tenido mucho interés en conocer esta fiesta tan importante y sobre todo porque sea en honor a San Clemente, que es un santo de nuestra devoción. Y de momento, ¿qué les está pareciendo? Muy bonita. La verdad es que son desfiles que merece la pena mucho verlos. ¿Qué les habían contado? ¿Así algún detalle o algo? Pues mira, tenemos amigos, aquí como nuestra amiga Bea, que es de aquí y durante muchos años hemos estado hablando del tema y nos parecía muy interesante y lógicamente algún día tenía que ser y mira, hoy ha coincidido que hemos podido venir a verlo. ¿Para repetir? Por supuesto, repetiremos seguramente, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y que sigan disfrutando de este maravilloso desfile. Desde Roquetas de Mar, con esa devoción evidentemente por San Clemente, con amistades lorquinas que les atraen, y esta fiesta, este desfile, todo lo que envuelve a San Clemente en Lorca, David, que no deja de ser también un dinamizador y un motor económico de la Ciudad del Sol. Claro, sí, de hecho en estas fechas nosotros siempre decimos que noviembre es San Clemente, ¿no? No hay que olvidar que Lorca es una ciudad que históricamente, precisamente desde el medievo, es una ciudad que mira hacia el sur. O sea, la tradición lorquina, la historia de Lorca no es mirar hacia el norte. Y el ejemplo lo tenemos en los monumentos de Lorca. Cuando se hacen los monumentos de Lorca, se copian o se buscan modelos hacia Granada. Lorca no mira hacia Murcia, por ejemplo. También hay que pensar que Murcia es una ciudad muy reciente. O sea, hay que pensar, Lorca 5.000 años, Cartagena 3.000 años, Murcia tiene muy poquitos años. Tiene una historia, lo que es la ciudad me refiero, es una ciudad, una historia muy corta, ¿no? Hay pueblos en la región de Murcia con muchísima más historia, ¿no? Entonces la tradición de Lorca siempre ha sido mirada hacia el sur. El norte de Almería ha dicho Roquetas, Vera, Huércal y Overa, que eran dos villas que fueron municipio de Lorca, porque el 2 de agosto de 1488 Isabel la Católica le regala a Lorca en agradecimiento las villas de Huércal y Overa, ¿no? Todo el norte de Almería tradicionalmente ha mirado hacia Lorca buscando el médico para comprar el traje de novia, para venir a pasar una tarde, pasar un día, pasar un fin de semana. Y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Yo esta tarde he podido hablar con ingleses, he podido hablar con portugueses. Esta mañana en el Ciufront estábamos desmontando, prácticamente ya no había exposición y aún así no hacían más que entrar gente y muchos de ellos venían del norte de Almería precisamente por esa relación histórica que hemos tenido hacia ese territorio, ¿no? En su momento de enfrentamiento y más tarde de hermanamiento, ¿no? Ahí vemos a Daisán presidiendo esa carroza a los lomos de ese camello articulado, bueno, camella por cierto, que es femenino, es una camella, nos lo especifica siempre la empresa que nos las trae, ¿no? Y podemos ver esas magníficas capas de cristal que además están bordadas siguiendo un diseño que sigue el modelo del mihrab de la mezquita de Córdoba, precisamente por esa relación que tenían anterior a la declaración de la independencia, ¿no? Otra particularidad es que todos los grupos, todos los sultanes, los reyes, los personajes principales que representan la historia de Lorca lucen el escudo de la ciudad en sus capas, precisamente para recordar lo que están representados en la noche de hoy. Vemos ya a los caballeros del Santo Sepulcro que van acompañados de la banda de tambores del Cristo Yacente del Paso Azul. Sí, ahora vemos otra participación de otra institución de la ciudad en este gran desfile de la historia medieval de Lorca. En el año 1124 Alfonso I Batallador pasa por el vastísimo municipio de Lorca. No hay que olvidar que llegábamos hasta Librilla, Fuente Álamo, luego después de romper la frontera todo el norte de Almería era el territorio lorquino, pasa por aquí camino de Vera y venía acompañado de los caballeros del Santo Sepulcro. Los caballeros del Santo Sepulcro de hecho serán los herederos del monarca de su fortuna personal porque los deja como herederos, ¿no? Es un grupo que está todo formado por los miembros de la Asociación Juvenil San Clemente. Es un grupo muy grande, tenemos futuro garantizado en la institución. La federación, como decía, está compuesta por 16 grupos, por la Real Orden Hermandad, la Asociación Juvenil y también el Ciufront, el Museo Medieval, conformando una institución compleja jurídicamente hablando, pero que la verdad es que funciona como si fuera un reloj suizo. Los jóvenes de la asociación
están continuamente realizando actividades para dar a conocer el pasado medieval, están realizando también visitas, convivencias, torneos de fútbol y luego todo lo que sea trabajos de colaboración para dar a conocer ese pasado, ¿no? Este año estrenan los carcaj, estrenan las lanzas, los escudos los han hecho ellos en talleres que ellos mismos organizan para dar a conocer, como te decía, ese pasado medieval. Y la verdad es que aquí voy a hacer de voz del presidente, de Luis Torres del Alcázar. Está tremendamente orgulloso del papel que realizan la agrupación, la asociación juvenil dentro de esta institución y en concreto dentro del gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. El traje que está compuesto por una túnica azul, capa también azul y cota de malla. Sí, de hecho los han cosido ellos mismos. Ellos mismos son, en este caso... Son sus propios artesanos, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que es el patrón lo cortaron los profesores de patronaje y moda del Instituto Bartolomé Pérez Casas de Lorca, que tienen exclusiva para la región de Murcia los estudios de moda. Tengo la suerte y el honor de ser el director de ese centro educativo. Y bueno, pues ellos le hicieron los patrones y ellos directamente ya cortaron los trajes, los cosieron y le dieron forma. El bordado ya no lo hicieron ellos, pero bueno, todo se andará. Y conociéndolos, estos cualquier día se ponen mano a la obra y acabarán bordando sus propios trajes. Veíamos antes, David, cómo ha habido gente que se ha desplazado a Lorca en la jornada de hoy para presenciar el gran desfile parada de la historia medieval de Lorca desde Roquetas de Mar. Estábamos hablando de la zona del norte de Almería. También hay mucha gente que ha venido de toda la zona de la Puebla de Don Fadrique, Santiago de la Espada, es decir, zonas con las que Lorca comunica directamente. Claro, son zonas históricas, como digo, ciudades hermanas, muchas de ellas estamos incluso hermanados. No hace mucho estuvimos en Serón también, realizando ahí una actividad con el alcalde y varios concejales. Hicimos la representación del rapto de la novia de Serón. En Vera vamos todos los años a desfilar con ellos. De hecho, nosotros colaboramos con ellos para crear los moros y cristianos de Vera. Ellos no tienen la cultura judía incorporada, porque realmente nosotros la incorporamos gracias a esa sinagoga, que es la única sin profanar que existe en Europa de carácter medieval, que está en el castillo de Lorca, ¿no? Que surgió a la hora de aparecer los restos para hacer el parador nacional de turismo, ¿no? La importancia del caballo en cualquier festividad de Lorca. Recreación histórica en Lorca. Sí, sí, el caballo de Lorca y el caballo es una relación de amor en la que si no hay, o sea, es que sacamos caballos en ferias, sacamos caballos en Semana Santa, sacamos caballos en San Clemente, sacamos caballos para cualquier gran festividad, porque es lo que Lorca, digamos, que demanda y lo que llevamos nosotros en la sangre, ¿no? Ya llegan los almohades, que representan un momento clave en la historia de Lorca, porque ellos serán los que capitularán la ciudad, ¿no? En el año 1244 llega el momento de la capitulación de la ciudad, tras un momento en el que los almohades vuelven al cumplimiento estricto de los valores del Islam, por eso visten de blanco, el blanco inmaculado, y en este caso son llamados, o sea, son antecedidos por un estandarte que va portado a caballo, que representa las redes de Sepka, que es cuando se desarrolla este estilo de forma extraordinaria en el arte musulmán. Es un elemento que estamos como muy acostumbrados a verlo, ¿no? Lo vemos en la torre, el alminar antiguo de la antigua mezquita Aljama de Sevilla, hoy la famosa Giralda. Lo vemos en muchas de los alminares y los minaretes de las mezquitas musulmanas del mundo entero, pero resulta que cuando se desarrolla de forma extraordinaria es de mano de los almohades. Y por eso se incorpora en este estandarte que los antecede, y ahora veremos también más tarde un estandarte extraordinario que es una de las grandes joyas del bordado que atesora la Federación San Clemente en este mismo grupo, que es el de las Navas de Tolosa. No solamente desfilan caballos, sino también camellos en este grupo de los almohades de Lorca. Claro, eso es un poco también un guiño a la tradición, ¿no? Siempre se ha asociado el mundo musulmán a los camellos. Es verdad que hay muchos camellos en el mundo musulmán, en el mundo árabe, pero ellos realmente con lo que se han movido de forma tradicional ha sido con el caballo. De hecho, tú vas ahora a cualquier país árabe donde ellos desarrollan de forma extraordinaria con el mundo del caballo. También hay camellos, hay elefantes, como hemos visto anteriormente, tanto en el norte de África, la zona del Magreb, como en la zona de Oriente Medio, como por ejemplo pues lo que hoy sería todo lo que es la península arábiga, el Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes, que ahora están tan de moda, ¿no? Pues también hay representación de esos camellos, pero realmente donde hay una cultura extraordinaria, un movimiento económico que no se pueden imaginar quienes no conocen aquello, es con el mundo del caballo. Entonces, no podemos renunciar a ese guiño, no hay que olvidar que es un desfile histórico en el que
intentamos fundamentar absolutamente todo con un rigor tremendo, pero lógicamente hay que llegar también a la fantasía, ¿no? Ese puntico de la fantasía, de ese brillo, de ese esplendor. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver este grupo que viene de Caravaca, es un grupo de los almohades de Caravaca que vienen a acompañar a los almohades de Lorca, y pues ahí podemos ver cómo ellos pues lo visten de una forma diferente. En este caso van de negro, de rojo. Más sobria, ¿no? Claro, más sobria, pero también diferente. Nosotros vamos a ese color que utilizaban los almohades, que era el blanco, pero porque el desfile de Lorca es un desfile histórico. Entonces aquí la fantasía tiene una limitación. Se le deja muy poquito margen. Ahí está, muy poquito margen a la imaginación, mucho rigor histórico, y la fantasía, bueno, pues bastante limitada. En la comisión artística pues trabajamos para todos estos diseños, pero lógicamente llega un momento en el que nos paramos y decimos, bueno, hasta aquí podemos llegar, ¿no? No podemos seguir desarrollando este tipo de a lo mejor, por un lado, nuestra vanidad creativa de que tenemos todos los artistas, ¿no? Pues nos apetecería dar un pasito más, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que hay que llegar hasta... Hay que tener un poquito de rigor. Ahí está, ahí está. Un poquito no, aquí tenemos mucho de rigor. Ahí estamos viendo a Mohamed Ben Asli, Claro. su camello, y a su lado su favorita. Sí, de hecho aquí tenemos ese caso que te decía anteriormente, ¿no? Aquí no hay conocimiento del nombre de la favorita, a él se le conoce porque es el que entrega la llave de la ciudad. Cuando llega Alfonso X, que ahora lo veremos, entonces en principio viene como, bueno, lo que es Muhammad Ben Ali Ben Asli lo veremos después del estandarte. Estos son la corte que viene con él. Detrás del estandarte, que lo veremos ahora, viene el que entregará las llaves de la ciudad al infante Alfonso, entonces infante, porque viene en nombre de su padre, de Fernando III el Santo. Mira, ahí veíamos hace un momento cómo bailan también el estandarte, ¿no? O sea, en Lorca eso no se hace. Son cosas diferentes, ¿no? Ahí vemos el estandarte que te decía, ¿no? Ajá. Un estandarte bordado en oro, en plata y en polvo en canudillo, justo. Mira cómo brilla el oro. Bañado también en canutillo, bañado en polvo de lapislázuli. Y es una réplica exacta del que se conserva en las huelgas reales de Burgos. Es el que se ganó a los almohades en la batalla de la Nava de Tolosa en el 12-12, famoso 12-12 que estudiábamos en el colegio, ¿no? Y en el instituto. Ahí le vemos ese grandísimo estandarte. Es una réplica exacta, como digo, que se ha hecho en colaboración con Patrimonio Nacional, que no olvidemos es la institución que está al servicio de la Real Familia para todo lo que es el desarrollo de la jefatura del Estado. Kabila Almohades son los miembros de esta representación de Caravaca de la Cruz que va acompañando. Sí, han sido invitados por el secretario de la Federación. Hay mucho intercambio también, ¿no? En ese sentido, mucha colaboración. Tratar de enriquecer o de... Claro, no tiene nada que ver, efectivamente. No tiene nada que ver. La manera aparte de no se debería bailar hacer. el estándar, efectivamente, nos lleva un poco a la manera del baile de la bandera de Habanilla, pero que es totalmente distinto, ¿no? Claro, cada ciudad tiene su tradición y, bueno, entre otras cosas, nosotros tampoco deberíamos ni podríamos hacerlo con un trabajo tan bordado y demás, ¿no? Claro. Es diferente, muy diferente, ¿no? Las piezas tan Claro, ricas. es diferente. Algo completamente diferente. Pero bueno, de cualquier modo, como digo, esto aporta riqueza, aporta vistosidad y nos hace ver cómo en cada pueblo, en cada ciudad, se hacen las cosas pues según las tradiciones, ¿no? De cualquier modo, como te decía, como preguntaba sobre cómo participan, ¿no? Bueno, en este caso, ellos participan con nosotros por primera vez, nosotros participamos en Vera, hemos participado en Habanilla, vamos a diferentes ciudades, ellos vienen también a acompañarnos, pero fíjense en la riqueza de ese estandarte extraordinario. Es una maravilla. Solo te diré que lleva 100 horas de dibujo. Solamente de dibujo. De dibujo solo lleva, me tiré 100 horas dibujándolo. O sea, imagínate en lo que eso puede llevar de trabajo de bordado, ¿eh? Está bordado en los talleres de Silvia Teruel, que es la hija del afamado bordador lorquino Damián Teruel, que fue el bordador de la casa de Su Majestad el Rey. Los bordados se realizan aquí en Lorca, ¿no? Y pues representa diferentes loas a Alá. Y bueno, por supuesto se conserva en el museo en su vitrina para la posteridad, ¿no? Y detrás pues todo lo que es la corte de los y el futuro, ¿no? De los almohades vestidos de blanco. Esta es una de las cávilas más antiguas de la Federación. Y vienen con su ballet propio. Y ahí sí hemos visto al Balí y a su esposa. Es un grupo muy activo, está durante todo el año trabajando. Está la corte más cercana, por eso el estandarte lo antecedía el estandarte real, ¿no? De hecho, ese estandarte, el original que se conserva en las huelgas reales, se utilizaba para hacer
el llamamiento a la tienda del sultano del Valí, para que supieran la tienda que había que proteger. Es un poco como la función de los guiones reales que ahora veremos, o el guión que Su Majestad el Rey lleva en las grandes ceremonias de Estado. Lo vimos en la jura de la princesa de Asturias. Justo detrás de él va un guión que lo sitúa en el espacio, ¿no? Eso normalmente se utilizaba mucho en la batalla. Gracias a Dios ahora el rey no tiene que utilizarlo en batalla. Espero que no tenga que utilizarlo en batalla, será buena señal. Esperemos. Esperemos. Pero tiene la función de situarlo en el espacio, porque de esa manera sabemos dónde hay que proteger y tiene la desventaja que también saben dónde atacar. Ese es el problema, ¿no? Correcto. El acompañamiento está a cargo de la charanga, Agrupación Virgen del Río de Huerca Lovera. Claro, volvemos a mirar hacia el sur, ¿te das cuenta? Lorca vuelve a mirar hacia el sur y el sur vuelve a mirar hacia el norte, ¿no? Ahí hemos visto pasar al Valí y a su esposa. Y el ballet, que es el ballet de la corte, es un ballet que hacen los propios, no es un ballet profesional, son los propios miembros de la cábila, que ellas ensayan ellos tienen como una nave en la que ellas se ven todos los fines de semana y van haciendo su baile ante su Valí y su esposa, que el Valí es en este caso este año, va cambiando, es el secretario de la federación. Que por cierto, voy a aprovechar para explicar cómo se eligen a esas figuras principales, porque aquí en Lorca estamos muy acostumbrados a que sea el presidente de las instituciones que las nombre a dedo, pero por contra la Federación San Clemente desde hace muchos años, precisamente por ese carácter de federación que tiene, cada grupo federado es el que decide pues quién va a ser el Valí, quién va a ser el rey, quién va a ser la reina, y eso lo elige el grupo correspondiente, decide quién va a ser. Y el presidente de la federación tan solo se reserva lo que en los estatutos es el derecho a veto. Por ejemplo, van a elegir una persona que no debe de representar a Lorca o no debe de representar a ese personaje por la circunstancia que sea. Porque resulta que es una persona del espectáculo, que no va acorde con esto, porque es de honor un poco dudoso, por lo que sea. La circunstancia que sea. Pues el presidente puede vetar. Pero el presidente no elige a la persona que sale. O sea, si aquí sale, en este caso el secretario de la federación como Valí, es porque el grupo de los almohades democráticamente han dicho: este es nuestro candidato, lo votamos, sale presidente, este es nuestro Valí. Y el presidente, en condiciones normales, creo recordar que en 16 años que lleva de presidente, solo en una ocasión ha usado ese derecho al veto que tiene el presidente. Lo normal es que el ok. Sí, normalmente lo que eligen, hay mucha sensatez en la federación, hace muchos años de aquello. La gente de la federación, con mucho criterio, elige a personas pues por el trabajo que han realizado, por la implicación que tienen con la cábila, por el compromiso con la ciudad. Es una forma un poco también de premiar pues a todas estas personas que hacen más grande Lorca, que hacen más grande a San Clemente y hacen más grande, por supuesto, a nuestra historia, ¿no? Vamos con nuestra compañera Blanca. Cuéntanos, ¿con quién estás? Pues estamos aquí con dos niños que están muy atentos al desfile. José María y por aquí Marta. José María, a ver, vamos a empezar contigo. Cuéntame qué te está pareciendo. Muy chulo. ¿Es el primer año que lo ves? No, ya llevo 4 años. ¿4 años llevas viniendo? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta, lo que más te sorprende? Los almohades. Ah, qué chulo, ¿no? A ver, Marta, cuéntame tú. Oh, le da vergüenza. A ver, cuéntame, ¿qué te está pareciendo este desfile? Oye, pero tienes que responder. ¿Muy bonito? Sí. ¿Y tienes frío? Un poquito, es que en San Clemente siempre hay que abrigarse mucho, chicos. Bueno, pues que sigáis disfrutando de este desfile, ¿vale? Adiós. Adiós. Hay que abrigarse, desde luego. Baja la temperatura cuando cae el sol en Lorca. Estamos en noviembre, estamos en pleno otoño. Pero se nota, la caída de temperatura. En Lorca siempre hemos dicho que el frío llega con San Clemente. Con San Clemente. Y de hecho este año está ocurriendo que, hombre, esta mañana a mediodía vamos todavía en manga corta, pero es verdad que no en vano es la ciudad del sol. Y cuando el astro rey no está en todo su apogeo, pues cuando cae la noche, pues lógicamente refresca. Hay una diferencia de temperatura importante. Es una zona que a veces más desértica, la región de Murcia en general, particularmente el sur de la región de Murcia y el norte de Almería, y eso al final se nota, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, siempre tengo una chaquetica
se va cómodo y bueno, también da gusto cuando se acercan estas fechas que haga un poquito de frío para comernos las castañas, que nosotros empezamos por San Clemente también, y más ahora que el Ayuntamiento ahora ha recuperado la iluminación, ahora mismo que lo estoy viendo aquí al fondo, han recuperado la iluminación de la Torre Alfonsina, del castillo, y lo hicieron en el día de ayer, antes de ayer, perdón, con motivo de la ofrenda a San Clemente. El Ayuntamiento quiso ofrendarle al patrón de Lorca la recuperación de la iluminación de la corona de Lorca, que es nuestro castillo, ¿no? Vemos la imagen de la Virgen de las Huertas, que está portada a hombros por infantes. Pertenecen a la mesnada del infante don Alfonso. Claro, el infante Alfonso llega a Lorca en 1244 y hace capitular la ciudad de mano de los almohades, y viene con una imagen real, ¿no? Con una talla que luego ya en el siglo XIX se la llamará Virgen de las Huertas y se convertirá en la patrona de la ciudad. Hasta ese momento la patrona de Lorca era la Virgen del Alcázar, y viene a Lorca con este estandarte, que es el estandarte de Fernando III el Santo. El infante no tenía estandarte propio, no hay que olvidar que eso es una cosa de la modernidad, de la época actual, en el que los infantes o los príncipes tienen estandarte propio. Él vino con el estandarte de su padre y en el año 1244 pues captura la ciudad. Cuenta la tradición, la leyenda, que el infante Alfonso vino con su caballería personal, eso es real, ¿no? Pero también cuenta la tradición que vino con un ejército pequeñito, y entonces lo que hizo fue utilizar un ejército de cabras, de carneros, les puso unas teas en la cabeza, y por la noche la Virgen obró el milagro de crear una niebla en la que pensaron desde el castillo que había un ejército enorme y capitularon la ciudad. El infante luce en este caso una corona de plata sobredorada con camafeos auténticos traídos de Nápoles, de eclíptica napolitana, hechos en ágata sardónice y ágata rosácea, que es la corona que se mandó a hacer para el pecho del imperio. El manto que luce es el manto de las cantigas. Es una reproducción que se ha hecho en colaboración con la Huelga Reales de Burgos. Lo hemos podido ver pasar, no sé si podrán sacarnos un plano de ese magnífico manto que se estrenó el año pasado y que se ha hecho en colaboración, como te decía, con Patrimonio Nacional. De hecho, es la única reconstrucción que existe en España del manto de las cantigas, del famoso manto de las cantigas. En España es el único manto ceremonial que han tenido los reyes de España. Hasta el siglo XIX no se incorpora ese gusto por los mantos ceremoniales, son mantos a la francesa, mantos con armiño y cosas así, que no tienen nada que ver con la tradición española. A la mesnada del infante don Alfonso la va acompañando la banda de tambores de la Virgen del Río, que también vienen desde Huercalovera, y que ahora mismo van acompañando a la mesnada con ese ritmo que nos recuerda ahora sí un poquito más a la Semana Santa, aunque evidentemente no deja de ser un ritmo marcial. Bueno, es un marcha racial, un ritmo marcial, como dices, que realmente tiene un origen militar. Esto es un desfile militar, es un desfile parada, es un desfile de la historia. Y al fin y al cabo todo lo que están saliendo aquí, sí es verdad que hay unos guiños a algunos elementos de tipo más cortesano, pero también hay que recordar que, por ejemplo, la Casa Real Española es una de las casas reales en Europa en general, y la española en concreto es de origen, tiene su fundamento en un carácter militar, ¿no? El rey no deja de ser el capitán general y la casa tiene un cuarto militar, ¿no? Ya tenemos en pantalla el estandarte de los mudéjares, que representa una rebelión, y voy a destacar aquí el hecho de que luce un crespón negro en alusión a un miembro de la Cábila muy querido por toda la federación, especialmente por la asociación juvenil, que es que conocíamos tradicionalmente y cariñosamente como Paco el Calderas, que falleció hace poco, y que también, fíjese si lo querían, que llegó a tener, por su implicación con la federación y especialmente, como digo, con la agrupación, la asociación juvenil, el Regni Clavis Juvenis. La federación tiene su máxima distinción, es el Regni Clavis, se otorga uno por año a propuesta del presidente y se dan siempre por unanimidad de la Junta de Gobierno, y existe también el Regni Clavis Juvenis, que se entrega en el mismo acto del pregón en el Teatro Guerra, y en este caso la asociación juvenil entendió que debía tenerlo Paco el Calderas. Detrás de los primeros miembros del estandarte y de los primeros miembros del pendón de los mudéjares de Lorca y de los primeros miembros va un carro tradicional tirado también por una mula.
Los mudéjares tradicionalmente en Lorca han sido asociados con el color amarillo, el color de ese brillo del oro. Hay que tener en cuenta que cuando se conquista la ciudad, cuando capitula en 1244, hay una inestabilidad manifiesta de esa conquista y empieza a haber rebeliones, ¿no? Los mudéjares se rebelan entre el año 1264 y 1266 y este es el momento histórico que se representa por parte de los mudéjares dentro del desfile parada de la historia medieval de Lorca de mano de Almoniara. Blanca Pellegrín estará ya con Juan Francisco Martínez, director del ITREM. Pues ya tengo aquí a mi lado a Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas noches. Una noche, supongo, muy importante para Lorca, pero también para la región, ¿no? ¿Qué tal, Blanca? Sí, buenas noches. Una noche importantísima para Lorca con este desfile que rememora ese pasado medieval de nuestra ciudad y en un fin de semana repleto de actividades también con un mercado medieval que está trayendo a cientos de visitantes desde ayer viernes. Ya se puede comprobar aquí mismo, ¿no? Todo ese ambiente, toda la gente que ha acudido a ver este desfile. Sí, está la avenida Juan Carlos I totalmente llena, con muchísima actividad, todas las calles, el casco histórico y al final pues esto responde al buen trabajo que desde hace muchos años, y hay que reconocerlo, está haciendo la Federación San Clemente de moros, cristianos y judíos. No le quiero quitar más tiempo porque el desfile sigue, así que nada, vuelva a su asiento, a acomodarse y que disfrute del desfile. Muy bien, muchas gracias y agradecer que hagáis posible esta retransmisión y que todos los murcianos, todas las personas que viven en la región de Murcia puedan disfrutarla. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tanto el alcalde como el director del ITREM, David, han hecho referencia a lo atractivo, el crecimiento que está experimentando y lo potente que es dentro de todos los actos que se celebran en la festividad de San Clemente, el mercado medieval. Sí, el mercado medieval es una de las actividades que más gusta al pueblo de Lorca. El desfile también uno de ellos, podemos ver cómo la avenida está repleta. El año pasado 10.000 personas vieron el desfile en directo en la avenida Juan Carlos I. Por cierto, que vemos que hay sillas, sí, hay sillas dispuestas a lo largo de toda la avenida, sí. Y que son de acceso gratuito. Sí, son gratuitas completamente. Ese es el compromiso del presidente de la federación, es que es una fiesta de todos y para todos y por lo tanto las sillas son completamente gratuitas, ¿no? Ahí vemos a Almoniara y a su favorita a caballo, la primera vez que salen a caballo este año. Van antecedidos por un cristiano que rinde las armas. Y una particularidad de este grupo es que, como decía antes, representa esa rebelión y lo van a hacer, ahora veremos, las filas con horcas en la mano, porque la rebelión la hacen con lo que tienen más a mano, no lo hacen... es el pueblo el que hace esa rebelión. No lo hacen con armas específicas hechas ad hoc para la batalla, sino efectivamente con las herramientas con las que trabajaban habitualmente. Claro, correcto. Entonces veremos algunas armas, veremos algunas cosas, porque siempre hay posibilidad de acceder a alguna de ellas, pero por contra el pueblo llano, pues lo veremos al final, lleva en este caso las horcas, que es lo que tienen más a mano como trabajadores del campo también. No hay que olvidar que Lorca es un municipio muy rico en lo que es el mundo de la agricultura, ¿no? Y la ganadería. Agricultura y ganadería, efectivamente. Qué bonitos los vestidos, qué vistosos son. Vemos cómo van solicitando incluso la participación de algunas personalidades que están viendo el desfile. Sí, eso es una tradición propia de las fiestas de moros y cristianos tradicionales, en las que se pide que autoridades, gente destacada, pues salgan a desfilar un poco con la espada. En este caso pues solicita Marisol Fulgencio Padilla, Gil. pide la incorporación de Fulgencio Gil, del alcalde de Lorca, para que participe en esta fila, ¿no? Fulgencio Gil, que está radiante disfrutando de estas fiestas de San Clemente, y posteriormente, ya conforme vayamos teniendo algún tiempo muerto, sí que me quiero detener en la importancia de su participación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de Lorca de la Plaza de Toros, del Coso de Sutuyena, su rehabilitación, porque estamos ante el tramo final de las obras y estamos ante la posibilidad real de que el próximo día de San José volvamos a ver, yo lo siento mucho, soy taurino y tengo que romper mi lanza por este tipo de cosas, ¿no? Volver a ver toros en el Coso de Sutuyena, después
de los desgraciados terremotos del 2011. Sí, bueno, esa ha sido una apuesta personal de Pencho. Yo sé que ha sido le ha dado muchos quebraderos de cabeza el poder conseguirlo. No es fácil conseguir ese tipo de infraestructura, pero yo voy a hacer hincapié en dos cosas que creo que son muy importantes. Un edificio tan importante tenía que estar en manos públicas, tenía que estar en manos del pueblo de Lorca, en manos en este caso del ayuntamiento, como ocurre con el Teatro Guerra. El Teatro Guerra no pasa como el Romea es privado, el Teatro Guerra es del ayuntamiento, es público. Para mí creo que es algo muy importante, ¿no? Y en este caso también el hecho de que, por lo menos, yo no soy muy taurino, pero no soy antitaurino para nada. En mi casa a mi madre le encanta, a mi abuelo que en paz descanse le encantaban, y sí pienso que aunque fuera una gran corrida de reinauguración, de reapertura, es necesaria y es así, ¿no? Y aquí en esta fila vemos a el expresidente, uno de los grandes fundadores, ahí lo vemos ya al fondo, uno de los fundadores de la federación, el presidente fundador, que es Mariano, que luce su collar ceremonial, que es el distintivo del presidente de la federación. Lo veremos luego al final del desfile, como el presidente luce un collar, como si fuera un toisón, digamos, un collar ceremonial. Es el símbolo distintivo del presidente de la federación. Entonces, los que han sido también tienen ese collar y lo pueden seguir usando para las grandes ceremonias y, por supuesto, en el gran desfile parada. Claro, ahí vemos las orcas. Las orcas, que son las herramientas, claro, con las que no solamente se trabaja, sino que con las que se defiende o ataca también en un momento de guerra. Señalaba antes, David, la vistosidad, ahí lo veíamos efectivamente, Mariano, sí. La vistosidad, ¿no? El color amarillo tan encendido, amarillo limón de la ropa que luce esta cábila. De hecho, ellos siempre visten de amarillo y negro. En Lorca los trajes son propiedad de la federación, no es como en otras ciudades en las que se alquilan, ¿no? Ahí podemos ver a Mariano, que decía anteriormente, ¿no? No los alquilan como se hace en otras ciudades, es patrimonio de la ciudad, es patrimonio de la federación. Se van renovando, se van enriqueciendo, se van cambiando, pero en este caso los grupos respetan siempre sus colores, y el color de los mudéjares es el amarillo y el negro. Los juaraguinos de Sorbas. Es la charanga que acompaña a los mudéjares de Lorca. Van tocando Llorando por Granada. Siempre llevan Llorando por Granada y justo van antecediendo al siguiente grupo, que es el de los berimerines, que es un pueblo que tras la desintegración del Imperio Almohade va a tener una relación muy curiosa con Lorca, ¿no? Que son unas racias que van a intentar volver a conquistar Lorca. Y lo va a intentar hacer Abu al-Hassan, el llamado Sultán Negro. Y lo hemos visto antecedido por un estandarte de color amarillo bordado en oro y plata, que es el que ganan los lorquinos junto con los jerezanos en la batalla del Salao. Un estandarte que se conserva actualmente en la Catedral Primada de Toledo. Lorca se quedó con el asta de la bandera. La bandera en sí, como digo, está en la Catedral Primada de Toledo. Gracias a la colaboración del Cabildo y del Museo de la Catedral hemos podido recuperar y reconstruir las trazas, que el estandarte está muy estropeado, y hemos hecho esa réplica que luce aquí en esta avenida Juan Carlos I, y va anunciando la llegada de Abu al-Hassan y su esposa bajo Medal, junto al Medal. El Medal es un elemento ceremonial importantísimo en el mundo del emir de Miminín. Actualmente el único país del mundo que lo conserva es Marruecos. El emir de Miminín, que es un caudillo militar de carácter religioso, lo que hace es, una vez al año, el rey de Marruecos actual, como emir de Miminín, sale a la puerta del Palacio Real y todos los nobles se tienen que postrar a sus pies junto con el pueblo para manifestar el poder del rey sobre los nobles. Es lo más importante. Eso en España no se consiguió hasta los reinados de los reyes católicos. Juan II lo intentó una y otra vez, el padre de Isabel la Católica, y no lo consiguió. Por contra, los reyes católicos sí consiguieron demostrar el poder regio sobre el poder de la nobleza. Y este es el momento en el que el emir de Miminín entra triunfalmente en la ciudad, de vuelta tras la derrota, pero bueno, no deja de ser una entrada triunfal, y lo hace bajo Medal. Están acompañados por la agrupación musical Vibrato de Benjuzar. Esta ceremonia se llama ceremonia de la Bellá, y si se fijan en la parte superior del Medal, que lo podemos ver gracias a las magníficas imágenes que nos están dotando nuestros compañeros de realización, podemos ver que es exactamente la forma gallonada del mihrab, de la cúpula del mihrab de la mezquita de Córdoba. Ahí, bajo ese mihrab, es donde se conserva el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, y se reserva también para esa figura que es la protectora, que es el emir de Miminín. Ahí vemos de capitana de filá, vemos a Nine Mazuecos, que es la reina Glavis de este año.
fue concejala de Cultura y este año es la Reini Clavis 2023, y además con la particularidad que es la primera vez en la historia de Lorca en el que aglutina los dos Reini Clavis este año, el Reini Clavis oficial de la Federación, el institucional, y el Juvenis de la Asociación Juvenil. Ajá. Y siempre evidentemente en tono festivo, con la sonrisa abierta de todos los participantes desfilando por las calles de Lorca, por esta avenida Juan Carlos I, arteria principal de la Ciudad del Sol, para recrear la historia de Lorca desde el año 713, la historia medieval de este gran desfile y parada. Claro, Lorca es una ciudad en la que le marca mucho ese pasado medieval. O sea, de hecho, el castillo es el gran símbolo de la ciudad. Es un castillo que se desarrolla durante la época medieval. 244 años nos van a hacer convertirnos en una ciudad en la que para muchas cosas es o conmigo o contra mí. De hecho, en Lorca hay dualidad para muchísimas cosas. No solo para lo más conocido, que es la fiesta mayor de la Semana Santa, pero sí también, por ejemplo, para las festividades de carácter regional, de folclore. Hay dos. Durante muchos años en Lorca hubo dos equipos de fútbol, que eso también es muy conocido, ¿no? Porque Lorca es una ciudad dual, es una ciudad en la que tiene dos de casi todo. La historia que le imprime carácter y que es el medievo. No deja de haberos dado ese carácter competitivo. Sí. Para competir hace falta un adversario. Claro, y esa capacidad también de rehacernos ante la derrota. Y eso un poco también lo hemos demostrado ahora, por desgracia, tras el terremoto, ¿no? Una ciudad resiliente, una ciudad capaz de rehacerse prácticamente de la nada. Y muchas veces sin mucha ayuda, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que en muchísimos momentos de la historia de Lorca ha sido con muchos elementos en contra. Yo siempre pongo el ejemplo del siglo XIX, o sea, la época del reinado de Isabel II ha sido una de las peores épocas para la historia de Lorca, en la que se nos quita el cabildo colegial, se nos quita el Real Sindicato de Riegos, se nos quita el Real Colegio de la Purísima, que era la Universidad de Lorca. O sea, y a Lorca le ha costado siglos recuperar su universidad, le ha costado siglos recuperar todo lo que es el mundo del agua, ¿no? Y el cabildo colegial o catedralicio no se ha recuperado todavía, ¿no? O sea, de hecho, en el siglo XIX estuvo a punto de convertirse en capital de provincia. Estaba en todos lo que eran los mapas de las nuevas provincias españolas. Lorca iba a ser provincia con el norte de Almería y el sur de la región de Murcia. Cuidado. Y finalmente en ese siglo XIX fatídico para Lorca, pues todo ello quedó en agua de borraja, si me permiten la expresión, ¿no? Pero aún así estamos aquí y seguimos construyendo sobre nosotros mismos. Con tremenda fuerza. Y oye, que además con... evidentemente el español es especialmente solidario ante la adversidad del vecino. Luego probablemente seamos muy cainitas y seamos o llevemos al extremo ese aspecto competitivo del que estábamos hablando hasta el punto de tratar de hacernos daño. Pero cuando algún hermano verdaderamente se siente o sufre una tragedia, un drama, como fueron los terremotos de Lorca, hace concretamente ahora 13 años, 13 siglos hace desde que comienza la historia medieval de Lorca, hubo un vuelco positivo por parte de toda la sociedad española a todos los niveles, tanto del mundo del deporte. No puedo evitar, ¿no?, hacer referencia a Verónica de Haro, profesora de la Universidad de Murcia de periodismo, que editó un libro para recabar la memoria de lo que fue un festival histórico, el Festival Taurino, a beneficio de los damnificados por los terremotos de Lorca, en la plaza de Murcia, con grandiosa figura del toreo como el Juli, Pepín, Liria y Manzanares, que fueron los que organizaron todo aquello, Morante de la Puebla, etcétera, y que recabó un importante dinero, ¿no?, para tratar de subsanar los terribles efectos de los terremotos. Suena ahora mismo, concretamente, Moros Españoles y Caravana, a cargo de la charanca, agrupación musical Vibrato de Benjuzar. Y aparecen ya las Damas de Aragón. Sí, las Damas de Aragón es un grupo muy curioso porque está completamente formado por mujeres, exceptuando el abanderado. Todo lo demás son mujeres, casi todas ellas forman parte de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, y aquí volvemos a ver esa presencia de las instituciones lorquinas, de los colectivos lorquinos, del compromiso de la ciudad de Lorca con esta historia medieval, ¿no? Representan el momento en el que Fernando IV de Castilla es menor de edad y Jaime II de Aragón aprovecha la minoría de edad para poder conquistar gran parte del reino de Murcia. Veíamos por delante el pendón de Aragón,
acompaña la agrupación musical Cartagena 1990. Lorca será asediada entre el año 1296 y el 1300, y Lorca pasa a ser aragonesa durante 4 años. O sea, fíjate, hemos sido Aragón, muy poquito tiempo, pero hemos sido Aragón, ¿no? Por el Tratado de Tordesillas-Elche en 1304-1305, por lo cual vuelve Lorca en esos 4 años más tarde a ser castellana, ¿no? Las reinas que presiden el grupo son doña María de Molina, que es la regente de Fernando IV y durante su minoría de edad, y doña Blanca de Nápoles, que es la esposa de Jaime II de Aragón. Ya estamos viendo ese pendón con la estrella de Israel, Bene Levi. Claro, aparece el grupo Bene Levi, uno de los 3 grupos judíos de la Federación San Clemente, que es un poco la particularidad, la gran particularidad de la historia medieval de Lorca, de ese pasado medieval, ¿no? Leví es un apellido conocido del pueblo hebreo que proviene de la tribu de Leví, y además está reservado una porción de la lectura del Pentateuco durante la lectura en las sinagogas, ¿no? A la cabeza podemos ver a Elizaqui Joaení, que es el que se dedicaba a recaudar impuestos, y en sus manos podemos ver una verdadera joya de la platería omaní, que es el portadocumentos, donde en su interior lleva el listado de los impuestos, ¿no? Ahora no son muy populares, pero en este caso, aquí lo que sí es importante que se vea es cómo se delegaba en un judío la recaudación de los impuestos. O sea, había una participación activa del pueblo judío en la vida de la ciudad, ¿no? Había una confianza absoluta, hasta el punto de que veremos cómo llegan incluso a delegarle el gobierno de la ciudad cuando el alcaide no estaba en Lorca. Era un judío, pero el que llevaba ese gobierno de la ciudad, ¿no? En este caso es el tesorero quien lo encarna, el tesorero de la Federación San Clemente, y luce con orgullo ese portadocumentos, como digo, de plata omaní. El pueblo judío que evidentemente por su propia historia, echados siempre de todos lados, han tenido la gran capacidad de adaptarse a aquellas localidades, a aquellos países, a aquellos territorios en los que tenían que vivir de forma forzosa, y que precisamente esa capacidad de asimilación del lenguaje, del idioma, de las costumbres de otras culturas es lo que les ha hecho pervivir como cultura. De hecho, como civilización. Es una de las particularidades del pueblo judío, ¿no? Ahora que está tan de moda, por desgracia, ha sido un pueblo que ha sido atacado prácticamente continuamente durante toda su historia, ¿no? No vamos a hablar de la situación actual por la polémica que pueda ir generando, ¿no? Pero es cierto que el pueblo judío, como has dicho, ha sabido adaptarse, ha sabido respetar. Yo solo voy a decir una cosa, y es que la única democracia que existe en esa zona es Israel. Con lo cual, creo que con eso estoy diciendo mucho. Sí, estos son el grupo musical del mercado medieval. Correcto. El mercado medieval hace su aportación también. En este caso, Juanjo, que es el organizador de Arlequín, nos incorpora al gran desfile parada este grupo para amenizar y formar parte. O sea, no quiere renunciar. De hecho, él es el que cuida de que cuando pasa el patrón dentro del mercado, pues las banderolas no le den en la cara, que no haya cable por medio, que todo vaya perfecto. Quiere ser partícipe y formar parte de este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. Vamos a escucharles. Además, con la transmisión de alegría que te proporciona y lo que retrotrae precisamente esos sonidos, efectivamente, a una época medieval. Claro, y además lo hacen antecediendo a un grupo muy simbólico y muy conocido. Cuando diga la razón por la que este grupo, que son los caballeros de Siquena, que es lo que representa en el desfile, la gente rápidamente dice, que era esto y era por esto, ¿no? Estos son los caballeros de Siquena. En el año 1433 se conquista lo que actualmente es la zona de Siquena. Ahí es donde ocurría la famosa frase de mata al rey y vete a Lorca. Eso tiene su razón. A ver. Y es que cuando
O sea, si hubieran llegado a ese punto de matar al rey, lógicamente lo hubieran pasado a cuchillo. No hubiera habido posibilidad de redimir las penas, ¿no? Ni mucho menos. Pero en este caso, cuando eran penas menores, en este caso, ahí vemos también, como digo, el futuro de la federación, ¿no? Cuando una persona de a pie, un no noble, llegaba a hacer algún… El vulgo. Sí, el vulgo, podemos decir, sí. Cuando llegaba a cometer un delito, si estaba 2 años en la frontera en Siquena y sobrevivía, automáticamente se le condonaba la pena. Se le amnistiaba, si me permites el término. Si era noble, tenía que estar tan solo 6 meses. Y a los 6 meses, pues quedaba redimida de su pena. Entonces, ahí viene la famosa frase, como digo, mata al rey y vete a Lorca. Era a Siquena, que actualmente sigue siendo, por cierto, parte del término municipal de Lorca. Que sigue siendo uno de los grandes territorios municipales, claro, de toda España. Claro, somos el segundo más grande de España, pero no hay que olvidar que estamos hablando de 97.000 habitantes, 112 kilómetros de norte a sur, o sea que estamos hablando de que puede hacer 100 kilómetros y seguir en Lorca. Tenemos 12 kilómetros de playas vírgenes, Punta de Calnegre, tenemos el valle presidido por el castillo. Por cierto, es un paraje precioso. Y luego todas las tierras altas, con esa montaña, con ese paisaje extraordinario, con esas tierras altas que nosotros llamamos, y de hecho de ahí viene un venado de los que comerá Isabel la Católica ese 7 de junio de 1488, cuando ella queda en Murcia esperando con la infantería a que el rey llegue a Lorca con la caballería para romper definitivamente la frontera. El rey iba avanzando y la reina detrás con la infantería para llegar hasta el punto de este momento. Ahí vemos esa recreación que antecede a los templarios. Es un grupo de especialistas de cine que en este caso nos acompañan todos los años, y el día jueves en el castillo realizará ese gran torneo medieval en el patio de armas del castillo. Yo invito a todos los ciudadanos de la región de Murcia y de la ciudad de Lorca y de la comarca de Lorca a que vengan el día de San Clemente, el jueves a las 12, acto de capitulación, refriega y finalmente ese gran torneo medieval con caballos en el patio de armas presidido por la Torre Alfonsina. Para no perdérselo. Recreación de parte de la refriega que se desarrollará con toda su amplitud y toda su riqueza el próximo jueves, día de San Clemente en Lorca. Que por cierto me acaban de comunicar que el patrón acaba de entrar en Juan Carlos I. El patrón de Lorca baja desde la colegiata por ese mercado medieval y se sitúa en la plaza del Óvalo para presidir la entrada de toda la historia de su ciudad, y me acaban de comunicar ahora mismo que el patrón acaba de entrar en Juan Carlos I. Aquí podemos ver los caballeros de la Orden Templaria de San Juan. La Orden Templaria de San Juan tiene también un significado importantísimo para la historia de Lorca. Los templarios van a venir a Lorca acompañando a Juan II de Castilla. Juan II de Castilla, aparte de ser el padre de la famosa Isabel la Católica, y también, lo que he comentado antes, va a intentar someter a la nobleza. En este caso, Juan II es el que otorga el 5 de marzo de 1442, otorga a Lorca el título de noble ciudad. En España, los municipios no son ciudades, villas, pueblos, aldeas, porque tengan más o menos habitantes, sino por un decreto del rey. En este caso, por ejemplo, Madrid sigue siendo villa, a pesar de ser la ciudad más grande de España, pero sigue siendo villa, la villa y corte de Madrid. Bueno, pues Lorca es ciudad desde el año 1442 en agradecimiento de Juan II de Castilla, hasta el punto que le entrega el guión real, el guión personal del rey, el guión con el que él acudía a las batallas, acudía a las grandes ceremonias, y ese guión es el que va a dar lugar a que el color de la ciudad de Lorca sea el carmesí. Ahí vemos a Juan II de Castilla y lo hemos visto antecedido de un guión de color carmesí con los dragantes bordados en oro y seda. Ese guión, el original del siglo XV, es propiedad del Ayuntamiento de Lorca, y con él van a ir acompañando a todas las grandes ceremonias de la ciudad hasta el año 1985, que se crea la bandera de Lorca y se vuelve a pedir la renovación del privilegio del carmesí a la Casa Real. Ahí vemos el guión de Juan II. Se ha reconstruido el dibujo con un microscopio de campo, porque el guión original está hecho, permítanme la expresión, bicarbonato, porque ha estado literalmente en toda la guerra, y el Ayuntamiento durante 400 años ha estado en todos sitios con él. Y ahí vemos la figura de Juan II acompañado de su esposa, entrando anunciado por el guión real. Isabel de Portugal. Vamos con nuestra compañera Blanca. ¿Con quién estás ahora?
Estoy con uno de los templarios de la Orden de San Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué representas? Cuéntanos. Pues nosotros somos uno de los caballeros templarios de la Orden de San Juan, que vino aquí a Lorca y gracias a Juan, nuestro rey, pues donó a Lorca el color carmesí, ¿vale? Que es el color que lleva la bandera de Lorca. Háblanos un poquito sobre tu atuendo. Pues nada, nosotros vamos vestidos de guerreros, ¿vale? Que pues, luchábamos en las cruzadas y bueno, pues llevamos nuestra espada, la capa y bueno, yo en este caso pues llevo una daga también conmigo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te dejamos que continúes desfilando con tu grupo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Los templarios desfilando por Juan Carlos I en la Ciudad del Sol, en Lorca, con Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, justo antes de la agrupación musical Mater Dolorosa, del Paso Azul. La agrupación musical Mater Dolorosa, en este caso va tocando Caballero de Navarra, y es también un pequeño homenaje que hace el director de la agrupación musical a uno de sus maestros del conservatorio, porque es el autor de esa pieza, ¿no? Ya podemos ver al grupo de Benea Vendano, del otro grupo judío. El portador del estandarte es el presidente de los comerciantes de Lorca. O sea, volvemos a ver la participación de todos los estamentos, todas las condiciones, todas las profesiones, hombres, mujeres, de forma completamente indistinta, ¿no? Los trajes de los judíos tienen la particularidad que no pueden llevar ciertas representaciones decorativas, y en este caso se ha hecho según unos diseños en colaboración con la Fundación Sefarad Beit Denu en su momento, y siguiendo modelos que se encuentran en el Museo Judío de Toledo. Estamos viendo la carroza de José Rufo y su esposa justo antes de que llegarán los abencerrajes, que eran los que veíamos justo en la imagen anterior. Aquí está la carroza. Claro, la particularidad que te decía antes, ¿no? José Rufo llega a mandar en la Alcaceba de Lorca cuando el alcaide no está presente. O sea, estamos viendo la importancia, por eso lleva la espada del mando, porque al irse, y el collar, ¿no? que le da la dignidad, cuando no está el alcaide, quien manda es un judío. Por eso digo que hay mucho mito sobre el enfrentamiento, y hay mucho mito también sobre que vivían en paz y compañía. O sea, ni una cosa ni otra. Ahí está, ni tanto ni tampoco, ¿no? Ahí vemos a la vicepresidenta judía de la Federación. Antes veíamos también al vicepresidente musulmán encabezando el grupo de los bereberes, de los beniberines, perdón. Y aquí llegan ya de nuevo abencerrajes. Los abencerrajes este año han tomado la línea una diputación, la Diputación de Río. Se incorpora otra diputación del extenso municipio de Lorca a la Federación, antecedido por ese riquísimo estandarte bordado en plata. Es un grupo muy particular que va de negro, un color muy palaciego, muy solemne, bordado en plata, el único, como digo, que va bordado en plata de la Federación, y representa el último intento musulmán por controlar Lorca. Los abencerrajes es una familia, los Banu Saraj, es una familia rica, noble, poderosa del reino nazarí. De hecho, una de las salas de la Alhambra lleva su nombre, la sala de los abencerrajes. De hecho, dice la tradición que esa mansa rojiza que hay en una de las losas de esa sala es la sangre, porque en este caso el rey de Granada los pasó a cuchillo a todos en aquella sala, ¿no?
precisamente por la falta de lealtad al rey. Aquí lo que representan es ese último intento, la última oportunidad de los musulmanes de controlar la ciudad de Lorca, esa plaza estratégica, y lógicamente no lo van a conseguir. De hecho, los abencerrajes prácticamente ya estamos hablando, el desfile es cronológico, va por orden de la historia de Lorca, no van los bandos musulmanes, los bandos cristianos, los bandos judíos, no. Aquí va completamente cronológico. Estamos hablando de que están en esa época Juan II, reyes católicos, un momento en el que el poder de la realeza, el poder de la corona hispánica, entonces ya prácticamente los reyes católicos ya empiezan a hablar de corona hispánica, está completamente en auge. No olvidemos una cosa, cuando Isabel la Católica manda a su hija a casar con el rey de Inglaterra, la manda con 30 embarcaciones y 20.000 soldados, para que cuando llegara a las costas del Reino Unido supieran quién llegaba. Ay de ti si le pasa algo. De hecho, fue la única que no fue capaz Enrique VIII de matar. Mató a todas las demás, pero a la hija de los reyes católicos no le tocó. Por algo sería. Pues va acompañado de Abencerrajes por la charanga armando la fiesta del poniente almeriense, y vemos ya a Bene Aventuriel. ¿Hay alguna forma concreta, lógica, pensada, de estructurar el orden de las distintas cávilas, de las distintas mesnadas, de los distintos grupos? Es orden histórico puro. O sea, cada uno representa a un personaje, y ese personaje histórico, que es el que genera todo el grupo, pues vivió en una época, está documentada, realizó una serie de actividades que están documentadas, y eso es lo que se representa aquí. De hecho, ahora vamos a ver, bueno, ahí vemos esa Torá, es una Torá del siglo XVIII, donada. Además, creo que es de estreno este año. El año pasado. Ajá. El año pasado. La Torá. ¿Es regalo de Málaga? De Málaga, de la comunidad judía de Málaga, se incorpora esa Torá, el manto de Torá, que está hecho siguiendo las trazas de las yeserías de la sinagoga de Lorca, y vemos al canciller de la Federación, Enrique Pérez Richard, que es el segundo de a bordo de la Federación después del presidente, acompañado de la teniente de hermano mayor, que representa en este caso a ese talmudista lorquino, al rabí Moshe Abenayón, que en su día a día era vendedor de tejidos, por eso luce tan ricamente ataviado con esos tejidos, y además era un talmudista que interpretaba la Torá, enseñaba Torá. De hecho, en Lorca la sinagoga no es solo una sinagoga, es un complejo sinagogal. Hay una parte que es una escuela de Torá, que se ha encontrado y se ha podido demostrar que es una escuela de Torá, y esa escuela de Torá es lo que actualmente llamaríamos una universidad, en la que se estudiaba a altísimo nivel la Torá. Ahí vemos el candelabro de los 7 brazos, un candelabro recubierto de oro puro, a sus pies esa Torá del siglo XVIII, que es el corazón de Dios. Es el corazón el corazón de Dios, que da la luz a la ciudad, y el manto. En este caso, la Torá debería ir dentro del manto, pero no queremos renunciar al brillo de la palabra de Dios, de esa lectura, ¿no? Y va dentro de ese templete, que además sigue las arquerías de la sinagoga de Lorca, y coronada en una estrella de David. El estandarte de armas de caballería de los Reyes Católicos. Ya llega el colofón final histórico. Este es el estandarte que es de estreno de este año. Es una réplica del que se encuentra en la Capilla Real de Granada, bordado en oro y sedas, según la técnica de la seda tendida, una técnica que se pierde en Lorca en el siglo XVIII, se hacía desde el siglo XV. Vemos la corte, la caballería está en Lorca el 7 de junio de 1488 con Fernando el Católico. La corte lo acompaña. Ahí vemos la espada de ceremonia de la entrada solemne de los reyes hasta el siglo XVIII, la vaina de ceremonia portada por el conde de Oropesa y la señora de Sagasto. En el territorio castellano era así, en el territorio de Aragón se cambiaba. La señora de Sagasto llevaba la vaina, la espada, y el conde de Oropesa llevaba la espada. La reina Isabel, la Católica, que va es anunciada por el estandarte de infantería, también estreno de este año. El estandarte de infantería bordado también en oro y sedas. La corte, presidida en este caso por la tesorera del grupo. Ahí vemos la carroza en la que aparece Isabel la Católica, que representa el momento del Salón del Trono, ¿no? Acompañada y flanqueada por los 2 guiones reales, que también son realizados en colaboración con la Capilla Real de Granada. La corona de la reina es una réplica exacta realizada en plata sobre dorada, realizada por el metalistero de la Casa de Su Majestad el Rey, don Andrés Barnés Sánchez Fortún. Es la camarera la que representa a Isabel la Católica desde hace 19 años.
es la camarera del santo patrón, la que cuida de su ajuar, de su entorno, y va escoltada en este caso por los 2 guiones reales. Y además está guapísima. Una gran capa bordada en oro, con el escudo de los Reyes Católicos y la cruz de Fernando el Católico, la cruz de Cristal de Roca, en la que jurará los fueros de la ciudad en esa visita histórica de 1482. La corona hay que cogerla con guantes. La corona hay que cuidarla mucho, sí. Es un regalo, de hecho, que le hicimos por un cumpleaños mi hermano y yo, mi madre. Ahí anuncia el cortejo del santo la cruz de Cristal de Roca, esa cruz que recuerda el juramento del rey Fernando de los fueros de la ciudad, de las prebendas y de los privilegios, y además lo jura en nombre de los monarcas que vendrán detrás de él. Una cruz extraordinaria de 112 centímetros de altura, es la más grande del mundo en roca. La siguiente de 16 centímetros se encuentra en Lisboa, con lo cual la cruz de Lorca es una joya indiscutible. Esta es una réplica porque la original, se encuentra en un estado de conservación que hay que protegerla. Y ya vemos al patrón de Lorca cerrando ese gran desfile parada de la historia medieval de Lorca, antecedido por esas 23 capas que recuerdan el colegio cardenalicio que elige al Papa, capas bordadas en oro con las armas de la Real Orden Hermandad. Lo anteceden, lo anuncian y lo escoltan. El patrón San Clemente es una imagen, como decía anteriormente, propiedad municipal, obra de Eduardo Espinosa Cuadros. Va en un trono que tiene la forma de la cruz, de la estrella, del sarcófago de Juan II de Castilla, que es el que nombra a Lorca ciudad, y va antecedido por la corona, por la tiara papal que le donó su camarera hace unos años, a la espera de su coronación, que tendrá lugar en la colegiata. Ahí lo vemos portando la capa pontifical, una capa que donaron las bordadoras de Lorca en más de 400 años de tradición. Es la primera vez que todas las bordadoras de Lorca participan de forma altruista en un solo trabajo. Es una capa que no podía ser de otro color que carmesí. En el corazón lleva el escudo de la ciudad, a la ciudad a la que protege desde hace, como digo, 700 años, y porta un báculo de plata que es regalo del presidente de la Federación. Es un báculo ecuménico, se dan cuenta, no lleva una cruz, lleva un báculo de pastor. Está protegiendo a su pueblo y es lo que representa este momento, ¿no? Tras él, el guión pontificio, como buen papa, es el tercer papa de la cristiandad, va acompañado para la grande ceremonial por ese guión pontificio que es, digamos, el paralelismo de ese guión real que decía anteriormente que acompaña a los reyes en esas ceremonias. La capa está inspirada en las capas históricas de los reyes de España, esas capas posteriores ya del siglo XIX, siglo XX, y también podemos destacar, ahí vemos la corona, una corona de plata sobre dorada, un trirregno, las 3 coronas sobre las que reina el Papa. Lo porta la Camarlengo, la responsable de los bienes materiales de San Clemente. Ella la custodia de todos los bienes materiales del patrón de Lorca en su condición de Papa. Lorca no destaca su condición de santo, sino su condición de Papa. De hecho, cuando el Ayuntamiento de Lorca encarga la imagen a Granada, encarga una imagen del Papa San Clemente. La gente se pone en pie para recibir al patrón de Lorca. Va acompañado por maceros con el escudo de la ciudad de Lorca. Hemos visto al presidente saludar al alcalde. El ancla porque fue martirizado lanzándolo. San Clemente tiene un origen judío, es descendiente del emperador Vespasiano, y para martirizarlo lo lanzan al mar porque resulta que se convierte en cristiano. Ahí vemos al presidente de la Federación, a su derecha la concejal de festejos y a su izquierda el hermano mayor de San Clemente, que es el responsable, digamos, del gobierno directo de la hermandad, de la Real Orden de Hermandad, Paco Parra. El presidente preside todo lo que son el conjunto de la institución. Ahí lo vemos emocionado de ver luces con los frentes del collar ceremonial, y su capa es diferente, lleva una capa bordada en oro y sedas, pero lo hemos visto emocionado por todo lo que supone todo esto. Es mucha presión y bueno, pero está haciendo un gran trabajo los federados. De hecho, en las últimas elecciones salió por unanimidad. Eso significa que el trabajo que se está haciendo bien. Lo acompaña la banda municipal de música, más como patrón, siendo propiedad municipal, no podía ser de otro modo, y tras él la escolta real, que es una escolta que debería de escoltar a la reina Isabel la Católica,
pero desde que San Clemente se incorporó a este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca, se decidió que la escolta de la reina debía de escoltar al patrón. Al patrón, a San Clemente. Son 10 caballos los que componen la escolta de la caballería real y que van cerrando este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca, que llega a su fin. Sí, ya la historia de Lorca en este caso, hemos llegado a 1488, el rey Fernando ha jurado los fueros de la ciudad, la reina días después del 7 de junio pasa por Lorca camino de las campañas granadinas con la infantería, como digo. Este año no ha podido venir con sus ocas. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que pueda el año que viene incorporar ese grupo tan querido. Una pena porque efectivamente, además de recrear lo que era la vida real, ¿no? En el sentido de que, como tú nos comentabas al principio, ¿no? Cuando una civilización, un pueblo se desplazaba a otro lugar con intenciones de prosperar o con intenciones de conquistar, se llevaban todo lo que tenían, ¿no? Es que no. Y la oca no deja de ser una representación de esa realidad. Claro, de hecho, el guiño también a una comida especial, una comida diferente a la que el pueblo ya no podía comer, ¿no? En este caso, los reyes pues tenían otros gustos y otras posibilidades. Eso es una realidad, ¿no? Ahora estamos acostumbrados, gracias a Dios, a que prácticamente todo el mundo puede optar a prácticamente todo tipo de alimentación. Sé que hay personas que lo están pasando mal, que no es tan fácil todo y más en los últimos tiempos, pero bueno, el gran público en general pues pide una vida más o menos holgada, más o menos cómoda, con trabajo, con esfuerzo, pero entonces no era así. Así estamos hablando que entonces el pueblo prácticamente no comía prácticamente nada, vivía en unas condiciones precarias, pero por contra la nobleza y la realeza pues vivía en unas condiciones muy superiores, ¿no? Pues con la imagen de esa escolta, de esos 10 caballos que componen la escolta de la caballería real y que van escoltando al patrón de San Clemente, nos vamos a quedar. David Torres del Alcázar, director artístico de la Federación de San Clemente, ha sido un auténtico lujo escucharte. Un placer, agradecer a 7 Región de Murcia, Comarcal, a sus técnicos, a ti mismo, desear que Alfonso se ponga pronto, que se recupere, que sabes que lo tenemos muchísimo cariño. Ya está casi recuperado. Tengo muchísimo cariño, he estado encantado de estar aquí contigo. Y nada, invitar al pueblo de Lorca, a los ciudadanos de la región de Murcia, a que nos acompañen en lo que queda de estas grandes fiestas de San Clemente. Queda mañana ese mercado por el casco histórico de Lorca, es el más grande de la región de Murcia, el mercado medieval más grande de la región de Murcia, en un entorno único como es el de la Plaza de España y todo el entorno del centro histórico de Lorca. Queda también con una serie de actividades lunes, martes, miércoles, visitas al Museo Medieval, visitas guiadas, visitas temáticas y conferencias, actos culturales por doquier y por supuesto ese gran día del 23 en el Castillo, que acabará con la misa solemne en la colegiata de Lorca, y el colofón será la procesión claustral dentro de la propia colegiata. En su condición de templo catedralicio tiene esa posibilidad de hacer esa procesión claustral en torno a la girola y el deambulatorio, y ese será el broche de oro, aunque quedará en la fiesta de Hanukkah, que saben que Lorca fue la tercera ciudad de España en recuperarla, y se realizará en la puerta, como debe ser, en la puerta de la sinagoga, del complejo sinagogal, en el castillo de Lorca, ese ya sí será de verdad el broche final a las fiestas de San Clemente 2023 y ya pensando en 2024. David, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Blanca Pellegrín, gracias a todos los compañeros de Comarcal Televisión aquí en la 7, y en Comarcal Televisión hemos podido disfrutar de este gran desfile, parada de la historia medieval de Lorca. Fue un placer, buenas noches, descansen.